Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Saúl Ramírez y en esta ocasión estamos con el contador Rafael Rubí. Él es socio en comercio exterior y socio del área fiscal de Grant Thornton y además director de la oficina en la ciudad de Tijuana, donde nos encontramos el día de hoy. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Es un gusto volver a estar aquí contigo para platicar sobre temas tan interesantes que tienen que ver con la fiscalización actual en México. Muy bien, Rafa. Pues mira, el día de hoy propusiste un tema que está muy interesante porque digamos que le da alzado a la autoridad, pues como un carácter así como omnipresente, ¿no? En toda la operación de la empresa. Y entonces hace, como comentábamos antes de empezar a grabar, pues a la autoridad muy efectiva. Ya hemos hablado en otros espacios sobre esto, pero pues primero platícanos sobre esto que se llama la fiscalización o auditoría silenciosa. ¿A qué se refiere el término? Ya, Saúl, estamos viviendo los últimos años en un avance tecnológico por parte de la autoridad en el proceso de la fiscalización. Hace años empezó a acuñarse el término de la fiscalización electrónica como tal. Sin embargo, el avance tecnológico, como ha sucedido en todas las áreas de nuestra vida, pues no deja de estar presente incluso en las autoridades que se encargan de la recaudación de impuestos. Entonces, este avance tecnológico ha llevado a algo que tú has mencionado muy correctamente, que es la omnipresencia de la autoridad, específico nuestros amigos del SAT, en algo que es de manera permanente, 24/7, los 365 días del año, lo cual lo convierte en un auditor silencioso. Entonces, ¿por qué hablo de auditoría silenciosa? ¿Por qué? Porque la autoridad en este momento, posiblemente a ti, a mí y a quienes nos acompañan aquí en el estudio, posiblemente el SAT los está auditando en procesos tan simples con el cruce de datos informativos. Y lo mismo sucede con las empresas. Entonces, ¿por qué las empresas están en un proceso de auditoría continuo 24/7? ¿Por qué? Porque todo el día están en el envío de información a través de las diferentes disposiciones que la propia autoridad ha creado en el proceso de la fiscalización electrónica. ¿Para qué? Para hacerse llegar de datos, para hacerse llegar de cruces de información y estar presente dentro de la operación financiera de las empresas, presente los 365 días del año, los 24 horas del día. ¿Qué es lo que revisa? Prácticamente es una revisión y un cruce masivo de información basado en qué, en la propia información que la autoridad le ha pedido a las empresas a través de diferentes disposiciones fiscales que le haga llegar. Empezamos hace años con la factura electrónica, ahorita ya vamos en el CFDI 5.0 con las nuevas regulaciones que están vigentes a partir de 2026. Estamos con el proceso de la contabilidad electrónica, estamos con el proceso de las declaraciones provisionales y anuales que cada vez son más precargadas, basadas en que en la misma información que han proporcionado los propios contribuyentes a través de sus facturas de ingresos, CFDI de ingresos, los CFDIs que reciben por concepto de gastos o deducciones, etcétera. Entonces, estamos en un proceso en el que la autoridad cada vez se hace llegar más información para recaudar y está revisando de manera sistemática toda la operación financiera y fiscal de las empresas. Y adicional a eso, te pones que la autoridad, haciendo uso de la tecnología, pues ahora lo que hace es la creación de matrices de riesgos, como lo hace cualquier empresa financiera mundial, cualquier empresa pertenece a un grupo multinacional, de identificar riesgos, y lo mismo hace la autoridad. En este cruce masivo de información que hace basado en qué, en la información que los propios contribuyentes le hacen llegar, pues identifica operaciones que ellos identifican como riesgos y entonces estamos viviendo un proceso de fiscalización distinta. Entonces, ¿cómo era el proceso de fiscalización previo a esta, cuando llega la fiscalización electrónica? Pues te llegaba una auditoría de gabinete Ujú. que en términos, digamos, relajados, los contribuyentes decían, este debe estar facilita porque nada más voy a entregar información y ya no me van a volver a llamar hasta dentro de 6, 7, 8 meses una vez que hayan terminado su auditoría. Y lo que le temían mucho las empresas era a una fiscalización directa, que era cuando los auditores se apersonaban en la compañía, te pedían en ese momento información y estaban acudiendo a la empresa de hacer el proceso de la auditoría fiscal. Entonces, yo te podría decir que
que eso ha disminuido con el paso de los últimos años. ¿Por qué? Porque la autoridad dice, yo ya no lo requiero, ya tengo mis matrices de riesgo, entonces hago el cruce de información y cuando llega una auditoría directa o de gabinete es porque la autoridad ya tiene prácticamente identificada cuál es la operación que está llamándole a ellos la atención y que les está diciendo, aquí hay un riesgo, una bandera roja, necesitas ir a revisar la operación de esta empresa y el cumplimiento fiscal de esta empresa. Prácticamente en una situación así, Saúl, cuando llega esta situación, prácticamente la autoridad ya te juzgó, te condenó y simple y sencillamente va a iniciar un proceso de fiscalización para cumplir con el trámite, porque a final de cuentas te va a pedir la misma información que ellos ya cruzaron, pero que en este proceso de desvirtuar las observaciones que la autoridad te va a hacer llegar, lo que muchos contribuyentes cometen es presentar información incluso distinta a la que ya enviaron a Ujú. través de contabilidad electrónica, declaraciones, FDIs, y tratan de justificar el por qué es distinta a la previamente enviada. Prácticamente la autoridad lo único que dice es, ya te tengo, simple y sencillamente va a correr el proceso. ¿Para qué? Para determinarte el crédito fiscal y exigirte el pago del mismo. Que esa formalidad o esa, pues sí, esa formalidad en cuanto a facultades de comprobación o de fiscalización de SAT es importante porque en un proceso de revisión y quizá eventualmente, o quizá no, pero quizá un proceso judicial, pues la formalidad es importante para el SAT para que no, digamos, se la tumben, como decimos coloquialmente. Pero eso no significa que el proceso sea igual, sino que por detrás, en las tripas de la revisión, pues ya hubo una revolución total en el SAT que lo hace más efectivo, ¿no? Correcto, mira, algo que es importante porque comentar, y que incluso yo lo comento con clientes, es que muchas empresas dicen, mira, es que en un proceso judicial ante el tribunal fiscal, seguramente la autoridad ya va a ganar. ¿Por qué? Porque cambió el poder judicial y todo lo demás. No es cierto. Los últimos años, incluso previo a la reforma judicial, el SAT ha venido ganando los juicios. Incluso hace un par de semanas me tocó ver un documento emitido por una barra de abogados donde prácticamente el SAT ha ganado el 70% de los casos y son previos a la reforma judicial. ¿Y por qué ha ganado el 70% de los casos? Porque el SAT aprendió de perder. Ujú. Entonces, antes, muchos años antes, el SAT perdía la mayoría de los juicios por cuestiones de forma. Entonces el SAT aprendió y dijo, sabes que ya no voy a perder y ha venido evolucionando también en la parte de lo contencioso. Sí. Entonces, difícilmente el SAT pierde un juicio. ¿Por qué? Porque ya trae muy bien amarrados los temas de la fiscalización electrónica, pero algo que es muy importante y que mencionaste tú de manera muy coloquial, ya agarra al contribuyente cuando le pide las tripas de las operaciones. Y en esa parte es donde el contribuyente ahorita está fallando en temas que ellos han manejado, que es materialidad y trazabilidad, y cuando pareciera que el contribuyente, entiende los términos de materialidad y trazabilidad y empieza a armar expedientes, el SAT llega y dice, pues sí, mira, parece ser que la materialidad y la trazabilidad la armaste con un montón de documentos, pero todos esos documentos carecen de coherencia y de consistencia. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo. Una empresa X que en este momento trae una utilidad importante, pero tiene operaciones con una parte relacionada en Estados Unidos, y de la manga se saca un cargo intercompañía para bajar esa utilidad, y lo que en ese momento el asesor que todavía piensa a la manera antigua, a cómo fiscalizar de manera antigua, dice, pues mira, con un contrato y un estudio de precios de transferencia, con eso te lo defiendo. Entonces el SAT dice, sí, está bien la factura, está bien el estudio de precios de transferencia y traes un contrato y me estás presentando una bitácora, me estás presentando como una serie de documentos del servicio que supuestamente recibiste, pero ¿sabes qué? No te la compro. ¿Por qué? Porque este año recibes este servicio y tienes 20 años operando y nunca en la vida habías recibido este servicio. Desde ahí el SAT lo que dice, ¿sabes qué? Esto no tiene consistencia y no es coherente a pesar de que traigas toda la parte documental. Y entonces es donde empezamos a hablar dentro del proceso de defensa para una auditoría silenciosa, es armar los expedientes de defensa o los defense files. Entonces, ¿qué es el defense file? Es armar toda la estructura interna para defender operaciones de este tipo. ¿Y por qué me refiero a defender las operaciones de este tipo? ¿Por qué? Porque no es algo documental. Tú tienes que hacer no solamente la cuestión de contratos, tienes que revisar la materialidad, la trazabilidad, la consistencia y la coherencia de las operaciones. O sea, si se presentó este año, tienes que tener los elementos suficientes para demostrar de que ese servicio fue necesario y que a lo mejor no se va a presentar hacia lo futuro,
pero que este año fue necesario por este o X razón. Entonces, son las cuestiones que tienen que estar presentes en el defense file. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el SAT dice, yo ya tengo identificadas estas operaciones y Ujú, simple y sencillamente llego y hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las empresas? Que ese defense file tiene que estar hecho antes, de manera preventiva. Porque si llega la autoridad y te lo pide en ese momento, te pide toda esa parte de lo que debe estar en ese defense file, entonces lo que simple y sencillamente lo armas con lo que tienes, ujú. inventas un montón de información y entonces donde la autoridad dice, sabes que esto no te lo compro. ¿Por qué? Porque fue utilizado, fue administrado y fue armado de manera reactiva, más no preventiva, que es como deben de estar armados los defense file. Entonces, ante una situación así, lo que sucede en las empresas es que tiene que empezar a haber ese cambio de mentalidad, que es lo que se conoce como la gobernanza de los datos fiscales. ¿Qué es la gobernanza fiscal de los datos fiscales? No es otra cosa más que estar preparando los expedientes de defensa fiscal para este tipo de operaciones, las más importantes, pero sobre todo que hagas lo mismo que el SAT hace de manera preventiva, internamente. O sea, ya no es aquí el checklist, ya no es aquí, armo documentos y los meto en un expediente y tenemos una carpeta también electrónica en el servidor, pero a final de Ujú. cuentas, si no carece de la trazabilidad, materialidad, la congruencia y la consistencia, simple y sencillamente son documentos que nomás vas metiendo ahí, que no te sirven de nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las compañías, sobre todo los directores de finanzas, contralores, los gerentes de planta que tienen el poder de decisión sobre las áreas financieras? Es simple y sencillamente pensar como lo hace el SAT en términos fiscales. Que las tareas manuales no sigan complicando tu día a día. Automatízalas con las herramientas tecnológicas de Vitel. Podrás automatizar tus procesos de finanzas, contabilidad, fiscal y logística para dejar de lado las tareas manuales que no aportan valor a tu empresa. Además, concilia tus datos para protegerte de errores. Visítanos en www.vitelmx.com y conoce más. Que esto implica, digo, hablando del tema, que esto implica inversión y capacitación, sobre todo ahora que los ciclos, digamos, de innovación o de desarrollo son mucho más pequeños. Me refiero al desarrollo tecnológico, algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, son mucho más pequeños, es decir, el avance es mucho más rápido. Es decir, si el SAT ahorita está aquí, en unos meses va a estar mucho más adelante y una empresa que no se preocupa por la inversión y la capacitación en esa materia, pues lo que hace es pues quedarse mucho más atrás, ¿no? Es correcto, mira, en este términos, las empresas que tienen de su lado la tecnología. Lo has dicho muy bien, la tecnología avanza 2 días y es diferente a algo que se hizo hace una semana, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, y que siempre lo he comentado aquí con ustedes, es el uso de la tecnología de manera adecuada. Tiene que estar hecha con el propósito de saber para qué la adquieres y para qué la compras y para qué la vas a utilizar. La tecnología en sí no te va a resolver el problema si quien la ejecuta no entiende para qué es la situación. Entonces tiene que haber un proceso de capacitación. No nomás es comprar un software, no es nomás comprar una aplicación, sino estar de la mano con el desarrollador. Ujú. ¿Para qué? Para la capacitación, la actualización de los programas y de todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto va avanzando, como tú lo dijiste, de manera muy paulatina. Entonces, la tecnología está de parte de las compañías, es cierto, pero hay que saberlo utilizar. ¿Y qué es lo que yo me he encontrado en la práctica? Que dicen, ¿sabes qué? Es que fui a tal empresa y le compré tal aplicación y no nos ha servido de nada. Oye, pero el conocimiento que tengo yo de esa empresa y de esa aplicación que tú compraste es de la mejor porque la están utilizando 2, 3, 4 clientes, pero no significa que la aplicación por el simple hecho te va a resolver el problema si tú dentro de tu información traes un desorden que no has podido arreglar y quien está ejecutando la aplicación, pues, realmente conoce el conocimiento técnico y jurídico de las disposiciones fiscales. Mira, hay algo importante que te quiero comentar y sobre todo ahorita que hablaste de tecnología, el apartado C del Mm. anexo 24, que mucha gente yo lo veo todavía como que dicen, el SAT ya el año pasado dio el primer aviso, ya entré, ya ahí voy, ¿no? Ujú. Y pareciera que las compañías en ese momento sí se asustaron y dijeron, ya entró el SAT, y ya vi que se hizo un reporteo de información, pero el SAT todavía en el apartado C está todavía trabajando la información de cómo empezar a fiscalizar y no está trabajando en el sentido de que te estoy dando, oportunidad, no. El SAT se está preparando para que va a ejecutar
la información y la fiscalización que va a ejercer a través del anexo 24 le va a ejercer, como ya lo vimos con los impuestos internos, y simple y sencillamente cuando llegue, va a llegar y vas a ver que va a ser una de situaciones y de casos importantes dentro de las empresas IMEX que no están aprovechando este lapsus que pareciera que el SAT Ujú. está dormido en el anexo 24, pero en realidad no lo está haciendo, sino simple y sencillamente está preparando toda su base tecnológica, está haciendo ya las pruebas internas, que no nos las da a conocer a nosotros como contribuyentes de los casos de fiscalización en el apartado C del anexo 24. Estás echando. Exactamente. Rafa, en relación o con relación a eso, has mencionado tú algunos aspectos críticos, sobre todo para empresas IMEX, que son las empresas que más nos ven, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo los puedes enumerar? Mira, yo te podría decir, el primer aspecto crítico, lo acabo de mencionar, apartado C del anexo 24. La columna vertebral de una empresa IMEX es su anexo 24. Y no hay empresa IMEX en el país que no tenga un asunto importante en su anexo 24. Entonces, el apartado C va a ser el medio a través del cual la autoridad va a empezar a fiscalizar las áreas de comercio exterior. Por algo lo pidió, no lo pidió para solamente saber la cuestión de los vencimientos de plazos y todo lo demás. Lo pidió para fiscalizar. Entonces, ahorita nos pidió unos requisitos mínimos. No significa que no nos vaya a pedir más. Nos va a pedir más en función de lo que ellos vayan preparándose internamente, tecnológicamente, para fiscalizar y ver más allá. Entonces, la autoridad, esa es la parte que yo diría que es la más importante y sobre todo que las empresas todavía, como te lo había dicho, sienten que, pidieron el apartado C, pero ni han hecho nada. No, sí están haciendo, pero están haciendo internamente. ¿Por qué? Porque se están preparando tecnológicamente de cómo lo vamos a hacer. ¿Qué más sería la glosa de pedimentos, anexo 30? Entonces, ¿por qué? Porque es la información que la autoridad ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede en auditoría de comercio exterior cuando llega ahorita físicamente? Es basada en glosa de pedimentos, anexo 30 y el anexo 24. Y a eso se va a subir el apartado C, porque eso es lo que va a detonar las auditorías de comercio exterior más adelante. Entonces, ¿qué otro tema le vería yo? El tema de las devoluciones de IVA, la trazabilidad, materialidad, la consistencia y la coherencia de los proveedores de las compañías, que todavía ahí llegan las compañías y se quejan, es que me piden mucha información. Pues sí, te están pidiendo mucha información porque ellos están tratando de identificar la materialidad y trazabilidad de tus operaciones. ¿Qué otro tema sería importante? Contabilidad electrónica, precios de transferencia. Otro tema que las empresas IMEX no están tomando en cuenta o no tienen en el radar son precios de transferencia. La autoridad empezó impuestos internos, comercio exterior, lo que sigue es precios de transferencia. ¿Por qué precios de transferencia? Porque México está lleno de empresas que pertenecen a grupos multinacionales que tienen operaciones entre ellos. México, al estar dentro del mundo globalizado, sabe que precios de transferencia es otro nicho de fiscalización y que ya lo están preparando. Ya lo están haciendo a través de ¿qué? De contabilidad electrónica y a través de la DIM, a través del anexo de precios de transferencia, pero van a empezar a preparar la fiscalización en materia electrónica, también en el área de precios de transferencia. Y por eso es que te hablaba yo de este concepto que yo le digo la auditoría silenciosa. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no va a necesitar venir, tocarte la puerta, entregarte un oficio, solicitarte información para que vayas o para decirte que vienen al día siguiente a fiscalizarte. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿sabes qué? Ya tengo todo. Simple y sencillamente voy a llegar contigo cuando llegue a decirte, me debes esto basado en qué? En tu propia información. Ahora desvirtúamelo. ¿Y qué vas a hacer? Pues simple y sencillamente o armar la información o simplemente presentar la información que tú anticipadamente hiciste. Entonces, mi recomendación en este punto sería auditorías preventivas de la misma forma como lo hace la autoridad. 3 cosas que deberían estar haciendo los directivos en las Mira, empresas al respecto de esto. gobernar sus datos. ¿Qué es gobernar sus datos? Tener conocimiento que la información que le compartes al SAT se habla entre ella. ¿Qué significa que se habla entre ella? Que si presentaste un pedimento, ese mismo pedimento diga lo mismo en tu solicitud de devolución de IVA. Si se trata de un activo fijo que está en ese pedimento, esté señalado de la manera correcta en tu contabilidad electrónica. Si fue una operación que hiciste con tu parte relacionada, esté considerada en tu estudio de precios de transferencia. Eso es gobernar los datos. Significa que tu información se esté hablando entre sí en las diferentes áreas. Otro asunto importante que tienen que hacer los directivos de las empresas, hacer la simulación
de lo mismo que hace el SAT con el cruce de la información de los datos que presentas. Entonces, ¿qué otra cosa tienes que hacer como directivo? El uso de la tecnología. Hay algo que hacen todas las empresas, incluso nosotros como firma. Cada año hacemos un presupuesto de ingresos, pero también un presupuesto de egresos. Es importante que al tema de la tecnología es a la parte que menos le deben de recortar los directivos cuando le pidan información. O sea, no le puedes venir a decir a tu proveedor de anexo 24 del apartado C, está muy caro lo que me estás cobrando. ¿Por qué? Porque tu apartado C y tu anexo 24 es prácticamente tu alma, tu médula, tu espina dorsal. Entonces, lo que tienes que hacer esa parte es invertirle a la tecnología, porque es lo que te va a salvar de una auditoría cuando está bien ejecutado, cuando estás con el proveedor correcto y te está dando las actualizaciones correctas. Muy bien. Para las empresas que no saben cómo hacer eso, Rafa, o que tienen dudas, ¿dónde te pueden buscar? Mira, me pueden buscar a través de LinkedIn, a través de mi perfil, Rafael Rubí Carrizosa, o bien a través de mi correo electrónico, rafael.rubí@mx.gt.com, o a través de mi WhatsApp, 664-375-2447. Muy bien, Rafa. Pues muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Nos vemos pronto. Rafa, como saben, además es parte de los aliados de Incomex en temas de capacitación y pues en temas como los que vimos hoy. Así que si tienen dudas, si no saben cómo iniciar o si ya iniciaron y están atorados en sus procesos, pues pueden contactarlo a través de su WhatsApp, correo. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros darles este tipo de información. Si les gustó, si les pareció útil e interesante, compartan este video con sus colegas, con sus compañeros, amigos o con cualquier persona a la que crean que le puede resultar interesante. También los invitamos a seguirnos en redes sociales en @IncomexNacional para más contenidos como este. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.